Hay una pregunta que me hice durante 3 años seguidos, casi todas las noches, antes de dormirme: ¿en qué momento exacto empezó todo? ¿Fue cuando mi abuelo firmó los papeles que no podía leer? ¿Fue cuando mi tía Nora se ofreció a mudarse con él? ¿O fue mucho antes, cuando mi madre murió y nos dejó a los dos solos frente a una familia que nunca habíamos terminado de conocer? No encontré una respuesta única. Lo que encontré, después de mucho tiempo y de mucho trabajo, fue algo más útil: los documentos. Y los documentos no mienten, aunque las personas que los redactaron hayan contado con que nadie los leyera con suficiente atención. Me llamo Valentina Ruiz. Tengo 41 años. Nací en Buenos Aires, viví 10 años en Montevideo, y pasé los últimos 3 peleando una batalla legal en 2 países por la herencia de un hombre que pasó sus últimos años sin saber del todo quién era. Mi abuelo se llamaba Ernesto. Y esta es, en parte, su historia. Mi madre murió cuando yo tenía 34 años. Cáncer de ovario, diagnosticado tarde, resuelto rápido y mal. En 8 meses pasamos del diagnóstico al cementerio, y lo que quedó después fue un agujero en el centro de todo que tardé años en aprender a rodear en lugar de intentar cruzarlo. Mi madre era hija única. Bueno, era la única hija reconocida de Ernesto Ruiz Montoya, un hombre que había construido un patrimonio considerable en el rubro inmobiliario durante los años 80 y 90 en Uruguay, cuando Montevideo todavía era un lugar donde podías comprar bien y esperar. Ernesto tenía una hermana, Nora, 12 años menor que él, que había vivido siempre en Buenos Aires y con quien la relación había sido cordial pero distante durante décadas. Cuando mi madre murió, Nora apareció. No lo digo con malicia automática. En ese momento lo recibí como lo que parecía ser, una tía abuela que se acercaba al dolor de su hermano mayor, que venía a acompañar a un hombre de 73 años que acababa de perder a su única hija, mi madre. Nora era una mujer de 61 años, bien arreglada, con esa clase de energía práctica que tienen las personas que saben organizarse en situaciones de crisis. Llegó a Montevideo con 2 valijas y se instaló en la habitación de huéspedes de la casa de mi abuelo mientras él se estabilizaba. Eso fue hace 7 años. La habitación de huéspedes se convirtió en su habitación. Y la casa de mi abuelo se convirtió en la casa de Nora. Lo primero que noté, en los meses que siguieron a la muerte de mi madre, fue que mi abuelo estaba cambiando. No de golpe. Nunca es de golpe con el Alzheimer. Es una erosión tan gradual que durante mucho tiempo te convences de que estás exagerando, de que es el duelo, de que es la edad, de que cualquier persona de 73 años tiene días en que no recuerda dónde dejó las llaves o repite una pregunta que ya hizo 20 minutos antes. Ernesto empezó a repetir preguntas. Luego empezó a confundir fechas. Luego hubo una tarde, unos 8 meses después de la muerte de mi madre, en que lo llamé por teléfono y me habló durante 10 minutos como si mi madre siguiera viva, preguntándome cuándo iba a venir ella a visitarlo. Colgué y me quedé sentada en el borde de la cama de mi apartamento en Montevideo sin poder moverme durante un rato que no supe calcular. Llamé a Nora. Ya lo sé, dijo Nora, con esa voz serena que empezaba a irritarme sin que yo todavía supiera bien por qué. Está teniendo episodios. El médico dice que es el duelo que afecta la memoria. Que hay que darle tiempo. ¿Qué médico? El doctor Ferrán. Lo cambié al médico de cabecera que yo uso cuando vengo a Montevideo. Es mucho más moderno que el que tenía tu abuelo antes. Me quedé quieta. ¿Lo cambiaste de médico sin consultarme? Valentina, yo estoy aquí todos los días. Tú estás a 40 minutos en auto pero vienes 2 veces por semana. Yo soy quien lo lleva a las consultas, quien gestiona los turnos, quien está cuando tiene un mal momento a las 3 de la mañana. Tomar ciertas decisiones operativas es inevitable. La lógica era impecable. El tono era el de alguien que está siendo razonable con alguien que no lo está haciendo. Colgué sintiéndome, de alguna manera que no podía articular todavía, en el lado equivocado de una conversación que no había pedido tener. Durante el año siguiente intenté mantener una presencia regular en la vida de mi abuelo. Visitarlo 3 veces por semana cuando podía, llamarlo a diario, llevarle las cosas que le gustaban, los cigarros que Nora le había prohibido y que yo le traía de contrabando, los libros de historia que seguía mirando aunque ya no siempre recordaba lo que había leído la página anterior. Nora estaba siempre presente en esas visitas. No de forma obstructiva. Solo presente. Sentada en el sillón de la sala con su tejido o su tablet, participando en las conversaciones con esa amabilidad constante que no dejaba espacio para nada más privado.
Las pocas veces que intenté estar a solas con mi abuelo, siempre había una razón logística que lo impedía. Necesitaba tomar la medicación, tenía que descansar. El médico había recomendado no alterarlo con visitas muy largas. La palabra alterar la usó varias veces. Como si yo fuera una perturbación en lugar de su nieta. Un domingo de otoño, mi abuelo y yo estábamos sentados en el patio de la casa. Nora había salido a hacer compras, uno de los pocos momentos en que la casa era solo nuestra. Y Ernesto me miró con una de esas claridades repentinas que tiene el Alzheimer temprano, esos intervalos lúcidos que duran lo que duran y que por eso duelen más. Valentina, dijo, ¿tú sabes lo que firmé la semana pasada? Me quedé paralizada. ¿Qué firmaste, abuelo? Nora trajo unos papeles. Un señor vino con ella. Me explicaron algo, no recuerdo bien qué. Firmé donde me dijeron. ¿Qué clase de papeles? Ernesto frunció el ceño. El esfuerzo de recordar era visible, como cuando alguien intenta leer algo escrito en un idioma que casi no conoce. Algo de la casa, dijo. O de las propiedades. No sé. Nora dijo que era un trámite. Me tomó toda mi capacidad, mantener mi voz normal y responder. ¿Había algún abogado? Sí. Un hombre con traje. No lo conozco. ¿Y el notario de siempre de la familia? ¿El doctor Imperiale? Mi abuelo me miró. No. Este era otro. Abrí la boca para seguir preguntando y en ese momento escuché la puerta de entrada. Nora había vuelto antes de lo previsto. Ernesto me miró con algo que reconocí, con dolor, como precaución, ese gesto de alguien que sabe que hay cosas que es mejor no decir delante de ciertas personas, y cambió el tema con una velocidad que me resultó, viniendo de un hombre con Alzheimer temprano, sorprendentemente precisa. Esa noche no dormí. Al día siguiente llamé al doctor Imperiale. Aurelio Imperiale llevaba siendo el notario de la familia Ruiz desde que mi abuelo tenía 40 años. Era un hombre de 70 y pico, con una oficina en el centro de Montevideo que olía a papel viejo y a café de sobre, y con una lealtad a sus clientes que era, en su caso, algo más parecido a la convicción que a la costumbre. Cuando le pregunté si había intervenido en algún documento reciente relacionado con las propiedades de Ernesto Ruiz, se quedó en silencio un momento antes de responder. No, dijo. No he intervenido en nada de Ernesto en los últimos 2 años. Desde que actualizamos el testamento en 2019. ¿Hay un testamento actualizado de 2019? Sí. Tu abuelo vino solo a mi despacho en marzo de 2019, 7 meses después de la muerte de tu madre. Modificó algunas disposiciones. ¿Qué modificaciones? Valentina, ya sabes que esa información es confidencial mientras el testador viva. Lo sé. No te estoy pidiendo el contenido. Te estoy preguntando si alguien más estuvo presente cuando lo redactaron. Una pausa. Vino solo, dijo Imperiale. Y en ese momento estaba perfectamente lúcido. Era marzo de 2019. Los primeros síntomas reconocibles vinieron después, si mal no recuerdo de lo que me contó él mismo en esa visita. ¿Y desde entonces no ha habido ningún documento notarial relacionado con sus propiedades? Desde mi despacho, no. Si hay documentos firmados en otra notaría, yo no tendría forma de saberlo a menos que estén registrados. Y si están registrados, son públicos. Colgué y abrí el ordenador. 3 horas después, buscando en el registro de la propiedad uruguayo con el número de padrón de las propiedades que yo conocía, encontré lo que buscaba. 2 meses atrás, una de las propiedades de mi abuelo, un edificio de apartamentos en el barrio Pocitos que era, según siempre me había dicho mi madre, el activo más valioso del patrimonio familiar, había sido transferida en usufructo a nombre de Nora Ruiz de Alcántara. El documento estaba firmado por Ernesto Ruiz Montoya. Certificado por un notario que yo no conocía. Fecha, hacía exactamente 62 días. 62 días atrás, mi abuelo llevaba al menos 8 meses con episodios documentados de deterioro cognitivo. Llamé a mi abogada al día siguiente. Se llamaba Cecilia Pardo, llevaba siendo mi asesora legal desde que puse mi primer emprendimiento a los 28 años, y tenía la virtud específica de escuchar sin interrumpir y de no decirte lo que querías oír. Le expliqué todo. Le envié el documento del registro de la propiedad. Le conté lo del médico cambiado, lo del notario desconocido, lo que mi abuelo me había dicho en el patio sobre los papeles que firmó sin entender del todo. Cecilia escuchó hasta el final.
Valentina, dijo, lo que describes tiene nombre legal. Se llama captación de voluntad mediante aprovechamiento de estado de vulnerabilidad. En Uruguay está contemplado en el Código Civil como causal de nulidad de actos jurídicos. ¿Eso significa que el usufructo puede anularse? Significa que puede intentarse. Pero necesitas probar dos cosas. Primero, que tu abuelo no tenía capacidad plena para consentir en el momento de la firma. Segundo, que hubo intención deliberada de aprovechar esa incapacidad. ¿Cómo se prueba eso? Con historial médico. Con testimonios. Con una pericia neurológica que establezca el estado cognitivo en la fecha exacta del documento. Hizo una pausa. Y con tiempo. Esto no se resuelve en semanas. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de si la otra parte impugna o negocia, entre 1 y 3 años. 3 años. Mi abuelo tenía 75. El Alzheimer no espera calendarios judiciales. ¿Hay algo que pueda hacer ahora mismo? Sí. 2 cosas urgentes. Primero, llevar a tu abuelo a una evaluación neurológica independiente, con un especialista que no sea el médico que eligió tu tía. Necesitas un diagnóstico formal y fechado del estado cognitivo actual. Segundo, solicitar al registro de la propiedad todos los movimientos sobre los bienes de Ernesto Ruiz en los últimos 3 años. No solo el usufructo. Todo. ¿Por qué todo? Cecilia tardó un segundo. Porque si hicieron esto una vez, probablemente no fue la única vez. Tenía razón. El informe del registro tardó 4 días en llegar. Cuando lo abrí en el despacho de Cecilia, las dos lo miramos en silencio durante un momento antes de que ninguna dijera nada. En los últimos 23 meses, desde que Nora se había instalado en la casa de mi abuelo, habían ocurrido los siguientes movimientos sobre el patrimonio de Ernesto Ruiz Montoya. El usufructo del edificio de Pocitos, ya conocido. Firmado hacía 62 días. Una cesión de derechos sobre un local comercial en el barrio sur, firmada 16 meses atrás, a favor de una sociedad de responsabilidad limitada llamada NRA Inversiones, constituida en Buenos Aires 4 meses antes de esa cesión. Una modificación del contrato de arrendamiento de otros 2 apartamentos, que pasaban a ser gestionados por esa misma sociedad NRA Inversiones, con poder de cobro de alquileres en nombre del titular. Y una última pieza, la más reciente, una modificación de poderes notariales, firmada 3 meses atrás, que otorgaba a Nora Ruiz de Alcántara poder amplio de administración sobre todos los bienes inmuebles de Ernesto, con facultad de firmar contratos, cobrar rentas, y realizar actos de disposición hasta determinado monto sin necesidad de consultar al titular. Cecilia puso el dedo sobre esa última línea. El poder de disposición, dijo, es lo más grave. Con ese poder, Nora puede vender propiedades hasta cierto monto sin que tu abuelo firme nada. Y si el monto establecido en el poder es suficientemente alto, puede vaciar el patrimonio sin dejar rastro directo de la firma de Ernesto en ninguna transacción futura. ¿Cuál es el monto del poder? Cecilia buscó la página. Hasta $300,000 por operación, dijo. Me recosté en la silla. El edificio de Pocitos valía, según la última tasación que yo recordaba haber escuchado mencionar a mi madre años atrás, aproximadamente $1,200,000. Dividido en operaciones de menos de 300,000, podía liquidarse en 4 transacciones sin que ninguna activara el límite del poder. ¿Cuándo se constituyó NRA Inversions? Pregunté. Cecilia buscó en los documentos. 4 meses antes de la primera sesión. Y mira quiénes son los socios. Lo miré. Nora Ruiz de Alcántara, 50%. Y un nombre que no reconocí, Gustavo Alcántara, 50%. El mismo apellido de casada de Nora. ¿Quién es Gustavo Alcántara? No lo sé todavía, dijo Cecilia. Pero lo vamos a saber. Gustavo Alcántara resultó ser el hijo de Nora. Un hijo que yo no sabía que existía porque Nora nunca lo había mencionado, ni a mí ni, según pude constatar después, a mi abuelo de forma directa. Tenía 38 años, vivía en Buenos Aires, y según el registro mercantil argentino era socio o director en 4 sociedades distintas, todas en el rubro inmobiliario, todas con un patrimonio declarado que no guardaba ninguna relación obvia con los ingresos que podía generar un hombre de 38 años sin historial profesional relevante. Lo que Nora había construido, con una paciencia y una metodología que me habría resultado admirable en cualquier otro contexto, era esto,
Había llegado a Montevideo con la coartada perfecta del duelo familiar. Se había posicionado como cuidadora indispensable de un anciano que se deterioraba. Había reemplazado a su médico de confianza por uno propio. Había ido firmando documentos de forma escalonada en intervalos suficientemente espaciados para no levantar alarma. Y había creado una estructura societaria que le permitía drenar el patrimonio de su hermano sin que ninguna operación individual pareciera, vista de forma aislada, necesariamente ilegítima. Cuando Cecilia me explicó todo esto, sentada frente a los documentos extendidos sobre su escritorio, usó una palabra que me quedó grabada. Esto es sistemático, dijo. No es oportunismo. Es de alguien que lo planificó con tiempo. Pensé en los 2 años que Nora llevaba en la casa de mi abuelo. Pensé en la velocidad con que había aparecido después de la muerte de mi madre. Pensé en el médico cambiado, en el notario desconocido, en las visitas que siempre tenían a Nora presente. Pensé en mi abuelo en el patio, con sus momentos lúcidos que ya eran cada vez más cortos, diciéndome que había firmado unos papeles que no recordaba del todo. La evaluación neurológica independiente la conseguí a través de un médico que me recomendó el propio Imperiale, un geriatra del hospital de clínicas llamado Dr. Weinstein que tenía 30 años de experiencia en deterioro cognitivo y que había sido perito en casos judiciales anteriores. Lo importante de Weinstein, me explicó Imperiale, era que sus informes eran difícilmente impugnables porque su metodología era conocida y su reputación era irreprochable. El problema fue conseguir que mi abuelo fuera a esa evaluación sin que Nora lo supiera. Lo resolví de la única forma posible. Fui a buscarlo un martes por la mañana, en el horario en que Nora tenía su clase de pilates semanal en un gimnasio a 20 minutos de la casa. Llegué con 15 minutos de anticipación, expliqué a mi abuelo que íbamos a hacer una visita médica de rutina, y salimos antes de que ella volviera. En el auto, mi abuelo me preguntó 2 veces a dónde íbamos. La segunda vez, cuando le respondí que a ver a un médico para un chequeo, me miró con esa expresión particular que había aprendido a reconocer en él, la de alguien que sabe que algo importante está ocurriendo pero que no tiene ya los recursos para entender exactamente qué. ¿Está todo bien, Valentina? Estoy trabajando en eso, abuelo, dije. Asintió. Miró por la ventana el barrio que conocía de toda su vida y que algunos días ya no reconocía del todo. Tu madre se habría encargado de esto mejor que yo, dijo. Probablemente, admití. Pero ella no está. Así que me encargo yo. El informe de Weinstein llegó 2 semanas después. Era un documento de 16 páginas que establecía, con la precisión clínica de alguien que ha escrito ese tipo de informes muchas veces, que Ernesto Ruiz Montoya presentaba un deterioro cognitivo moderado consistente con un cuadro de Alzheimer en estadio intermedio. La evaluación incluía tests estandarizados, historial de síntomas, y una estimación retrospectiva del estado cognitivo basada en la progresión típica de la enfermedad. La conclusión relevante para nuestro caso estaba en el punto 4. Considerando la progresión habitual del cuadro y los síntomas documentados, es altamente probable que en la fecha de firma de los documentos mencionados, entre 16 y 23 meses atrás, el paciente presentara ya una capacidad de comprensión reducida para actos jurídicos de cierta complejidad. La firma de contratos de cesión de derechos, poderes notariales amplios o modificaciones patrimoniales en ese periodo no puede asumirse como expresión válida de voluntad libre e informada sin evaluación específica de su estado en cada momento concreto. Cecilia leyó ese párrafo 3 veces. Esto es suficiente para iniciar, dijo. No es suficiente para ganar todavía. Pero es suficiente para presentar la demanda de nulidad y para solicitar medidas cautelares que impidan nuevas operaciones sobre el patrimonio mientras dure el proceso. ¿Cuánto tarda en conseguir las cautelares? Si el juez entiende la urgencia, entre 2 y 4 semanas. ¿Y Nora? ¿Cuándo se entera? En el momento en que presentemos la demanda, su abogado la llama. Cecilia cerró el informe. Para entonces, necesitamos tener todo en orden. Porque una vez que ella sepa que estamos moviéndonos, las cosas se van a complicar. Tenía razón en eso también. Sé que en este punto ya sabes que esto no va a ser fácil. Una tía que lleva 2 años construyendo una trampa perfecta no la abandona porque alguien presente papeles. Si quieres saber cómo terminó esto, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si ya eres parte de esta comunidad, déjame un comentario con una palabra, Ernesto. Eso me dice que llegaste hasta aquí. Sigamos. Nora se enteró de la demanda un miércoles por la mañana. Ese mismo miércoles por la tarde me llamó. Reconocí su voz perfectamente.
Seguía teniendo esa cadencia serena, esa modulación de persona que nunca pierde el control, y que ahora entendí que no era serenidad sino otra cosa. La calma de alguien que ha calculado sus movimientos con suficiente anticipación como para no necesitar reaccionar con pánico. Valentina, dijo, entiendo que estás pasando por un momento muy difícil con todo lo de tu abuelo. El deterioro de alguien querido genera mucha angustia y a veces esa angustia busca responsables donde no los hay. Guardé silencio durante 2 segundos completos. Nora, dije, tengo los documentos del registro de la propiedad, el informe del Dr. Weinstein, y la constitución de NRA Inversions con tu nombre y el de tu hijo. Esta conversación no tiene ningún sentido a menos que la tengamos con los abogados delante. Un silencio breve al otro lado. Mi hijo no tiene nada que ver con esto. Eso lo determinará el juez. Valentina. Soy la hermana de tu abuelo. He pasado 2 años cuidándolo cuando tú venías 2 veces por semana con sus cigarros de contrabando. No voy a permitir que me trates como una criminal. No te trato como nada, dije. Te presento documentos. Colgué. Esa noche Cecilia me llamó para decirme que el abogado de Nora, un estudio de Buenos Aires con nombre en la puerta y 4 socios, había solicitado una prórroga de 20 días antes de responder a la demanda. ¿Eso es buena señal o mala señal? Pregunté. Depende, dijo Cecilia. Puede significar que están evaluando negociar. O puede significar que están usando el tiempo para mover activos antes de que las cautelares queden firmes. ¿Las cautelares todavía no están firmes? El juez las aprobó en principio, pero la otra parte tiene derecho a impugnarlas. Si las impugnan, el proceso de confirmación puede tardar entre 3 y 6 semanas más. 3 a 6 semanas. Con un poder notarial que permitía operaciones de hasta $300,000. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar? Sí, dijo Cecilia. Encontrar al notario que certificó los documentos originales y averiguar exactamente en qué condiciones se realizaron las firmas. Si ese notario no siguió los protocolos de verificación de capacidad que exige la ley, su habilitación profesional está en riesgo. Eso cambia la disposición a cooperar. ¿Sabes quién es? Tengo el nombre del sello en los documentos. Se llama Rodrigo Ferrer. Tiene despacho en Pocitos, curiosamente a 3 cuadras del edificio que aparece en el usufructo. No era una coincidencia. Nunca lo era. El notario Ferrer tardó una semana en acceder a hablar con nosotros, y solo lo hizo después de que Cecilia le enviara una carta formal informando que su intervención en los documentos era objeto de revisión judicial y que su cooperación voluntaria sería considerada favorablemente por el tribunal. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con el despacho ordenado con esa precisión de alguien que compensa con el orden externo una incomodidad interna considerable. Cuando Cecilia y yo llegamos a su oficina, estaba sentado detrás del escritorio con las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión que conocí de inmediato, la de alguien que ha estado esperando esta visita con la misma mezcla de alivio y terror. Cecilia fue directa. Doctor Ferrer, los documentos que usted certificó para Ernesto Ruiz Montoya en los últimos 2 años están siendo impugnados por falta de capacidad del firmante. Necesitamos saber si usted realizó alguna verificación del estado cognitivo del señor Ruiz antes de proceder con las certificaciones. Ferrer miró sus manos. La señora Ruiz de Alcántara me aseguró que su hermano estaba perfectamente capacitado, dijo. ¿Usted lo evaluó personalmente? Le hice las preguntas de rigor. Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio. Respondió correctamente. ¿Y sobre el contenido de los documentos que firmaba? Le preguntó si entendía lo que estaba firmando. Una pausa que duró demasiado. Le expliqué los documentos en términos generales. ¿Él hizo preguntas? No. ¿Le pareció eso normal para alguien que está cediendo derechos sobre propiedades valuadas en más de $1 millón? Ferrer separó las manos. Las puso sobre las rodillas. Miró un punto en la pared detrás de nosotras. La señora Ruiz de Alcántara me dijo que su hermano tenía dificultades para concentrarse y que era mejor no extender innecesariamente las reuniones. El silencio que siguió a esa frase fue de una calidad particular. Cecilia lo dejó durar exactamente el tiempo necesario para que Ferrer comprendiera lo que acababa de decir. Doctor Ferrer, dijo al final, en voz muy tranquila, le voy a hacer una propuesta. Usted nos entrega una declaración escrita describiendo exactamente las condiciones en que se realizaron cada una de las certificaciones, incluyendo quien estuvo presente, que se le dijo sobre el estado del firmante, y qué preguntas se hicieron o no se hicieron.
A cambio, nosotros informamos al tribunal que usted cooperó de forma voluntaria y oportuna. Las consecuencias disciplinarias sobre su habilitación serán significativamente menores. Ferrer miró a Cecilia. Luego me miró a mí. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana al mediodía, dijo Cecilia. A las 11 de la mañana del día siguiente, la declaración de Ferrer estaba en el correo de Cecilia. 12 páginas. Con fechas, con detalles, con una descripción de cada reunión que dejaba absolutamente claro que en ninguna de ellas Ernesto Ruiz había entendido del todo lo que firmaba, y que Nora había estado presente en todas, guiando las respuestas de su hermano con la sutileza de quien lleva practicándolo desde hace tiempo. La declaración de Ferrer cambió el peso del proceso de una manera que Cecilia describió como un punto de inflexión irreversible. Con ese documento, teníamos 3 piezas que se sostenían mutuamente: el informe de Weinstein sobre el estado cognitivo de mi abuelo, los registros de propiedad que documentaban los movimientos del patrimonio, y ahora el testimonio del propio notario que había certificado las firmas describiendo condiciones que anulaban la validez de esas certificaciones. Lo que no teníamos era tiempo ilimitado. 4 días después de recibir la declaración de Ferrer, Cecilia me llamó a las 8 de la mañana con una voz que reconocí como la que usa cuando algo urgente requiere atención inmediata. El abogado de Nora presentó ayer por la tarde una solicitud de levantamiento de cautelares, argumentando que las medidas están causando perjuicio económico al propio Ernesto al impedirle gestionar su patrimonio. Y simultáneamente, NOE Inversions firmó ayer un contrato de promesa de compraventa sobre el local del barrio sur por $280,000. ¿280,000? 20,000 por debajo del límite del poder notarial. Si la venta se completa antes de que el juez confirme las cautelares, ese dinero sale del patrimonio de tu abuelo y entra en NOE Inversions. El cálculo era transparente. Estaban usando los días de margen legal para completar al menos una operación antes de que el cierre fuera definitivo. Y lo hacían con una precisión que demostraba que el abogado de Nora conocía exactamente los plazos y los límites. ¿Podemos impedirlo? Podemos intentarlo. Necesito que vayas hoy al juzgado conmigo. Vamos a solicitar una medida de urgencia específica sobre esa operación. Necesito que estés presente porque el juez puede querer escucharte directamente. Estuve en el juzgado 2 horas después. El juez se llamaba Méndez. Era un hombre de unos 60 años, con la mirada de alguien que ha escuchado demasiadas versiones de demasiadas historias y que por eso ya no se sorprende con ninguna, pero tampoco se aburre, porque cada versión nueva confirma algo que él ya sabía sobre la naturaleza humana. Cecilia presentó la solicitud de urgencia. El abogado de Nora, que había venido desde Buenos Aires específicamente para esta audiencia y que era el tipo de abogado que lleva trajes que cuestan lo que algunos jueces ganan en un mes, argumentó que la promesa de compraventa era una operación legítima dentro del marco del poder notarial vigente y que bloquearla causaría daños económicos al patrimonio del señor Ruiz. El juez Méndez escuchó a las 2 partes. Luego me miró a mí. Señorita Ruiz, dijo, ¿usted tiene comunicación regular con su abuelo? Sí, señor. ¿Él sabe que está aquí hoy? Sabe que estoy trabajando en un asunto relacionado con sus propiedades. No comprende del todo los detalles del proceso. ¿Ha expresado alguna vez, en los momentos en que está lúcido, alguna opinión sobre cómo quiere que se gestione su patrimonio? Pensé en la tarde del patio. En la pregunta que me había hecho sobre los papeles que firmó. En la expresión de precaución cuando escuchó la puerta. Sí, dije. Me preguntó qué había firmado. Me dijo que no lo recordaba bien. Eso no es la expresión de alguien que tomó decisiones patrimoniales libremente. El juez asintió. Escribió algo en su cuaderno. Luego miró al abogado de Nora. La promesa de compraventa queda suspendida hasta la resolución de fondo, dijo. Las cautelares se confirman en su totalidad. Siguiente audiencia en 30 días. El abogado de Nora abrió la boca. El juez levantó una mano. 30 días, repitió, y cerró su cuaderno. Lo que siguió durante los meses siguientes fue un proceso legal que tuvo la cadencia lenta y desgastante de todos los procesos legales, periodos de espera, audiencias técnicas, intercambio de escritos, peritajes adicionales. Cecilia me había advertido desde el principio que esto no sería rápido, y tenía razón. Pero hubo un momento, a los 4 meses de iniciado el proceso, en que las cosas cambiaron de dirección de una manera que ninguna de las dos había anticipado del todo. El abogado de Nora solicitó una reunión informal. Sin jueces, sin actas,
Solo los abogados y las partes. Cecilia me preguntó si quería ir. Le dije que sí. Nos reunimos en una sala de conferencias de un hotel del centro de Montevideo. Nora llegó con su abogado y con una compostura que yo ya conocía pero que ese día tenía algo diferente. Una ligera tensión en la mandíbula. Una manera de sentar las manos sobre la mesa que era demasiado quieta para ser natural. El abogado de Nora abrió la reunión con la propuesta. Nora estaba dispuesta a renunciar al usufructo del edificio de Pocitos y a revertir la cesión del local del Barrio Sur, a cambio de que se retirara la demanda penal y se archivara el proceso. Cecilia me miró. Yo miré a Nora. ¿Por qué ahora? Le pregunté directamente, sin dirigirme al abogado. Nora sostuvo la mirada durante un segundo antes de responder. Porque esto se está extendiendo más de lo necesario y está afectando a Ernesto. Mi abuelo lleva meses afectado, dije. Eso no pareció importar cuando se firmaban los documentos. Nora no respondió. ¿Qué hay en los estados de cuenta de NRA Inversions? Pregunté. El abogado de Nora intervino. Eso no es objeto de esta reunión. Para mí sí lo es, dije. Porque la propuesta que están haciendo devuelve los inmuebles pero no toca lo que NRA Inversiones recibió en concepto de alquileres durante casi 2 años de gestión de los apartamentos con el poder notarial. Silencio. Eso es lo que falta en esta propuesta, dijo Cecilia, en el tono tranquilo que usa cuando tiene razón y sabe que la otra parte también lo sabe. Los inmuebles más los alquileres cobrados. Más los intereses correspondientes. Más las costas del proceso. El abogado de Nora murmuró algo a su cliente. Nora lo escuchó sin mover la cabeza. Dame una semana, dijo al final. La semana se convirtió en 10 días. Al final de esos 10 días, la contrapropuesta incluía la restitución de los inmuebles, la devolución de los alquileres cobrados, que Cecilia había calculado en $147,000, y el pago de las costas procesales. A cambio, la demanda penal se archivaba y no se iniciaban acciones disciplinarias adicionales contra Ferrer más allá de las ya en curso. Cecilia me preguntó si aceptaba. Pensé en mi abuelo. En el tiempo que llevaba este proceso. En lo que significaba para un hombre con Alzheimer vivir en una casa donde había una tensión que él percibía pero ya no podía procesar del todo. Pensé también en algo que Cecilia me había dicho semanas atrás, cuando le pregunté si valía la pena pelear hasta el final. Un acuerdo que repara el daño puede ser más valioso que una sentencia que llega cuando el daño ya no importa. Acepto, dije. Los documentos de restitución se firmaron 6 semanas después, ante el doctor Imperiale, que era el notario que debía haber estado en todas aquellas firmas desde el principio. Ernesto Ruiz Montoya no estuvo presente en esa firma. Para entonces, su deterioro había avanzado lo suficiente como para que Cecilia hubiera gestionado, en un proceso paralelo, la designación judicial de Valentina como curadora de sus bienes. Era una figura legal que yo no había querido, que había resistido durante meses porque aceptarla me obligaba a reconocer que mi abuelo ya no podía hacerse cargo de su propio mundo, y que finalmente había aceptado porque era la única forma de protegerlo de verdad. Nora se fue de la casa de mi abuelo en silencio, un día martes por la mañana, con las mismas 2 valijas con que había llegado. No hubo escena. No hubo palabras finales. Solo el sonido de un taxi esperando afuera y la puerta cerrándose con el peso ordinario de las puertas que no saben lo que significan. Mi abuelo vive ahora en la misma casa donde vivió toda su vida adulta. Tiene una cuidadora que viene todos los días, una mujer de mediana edad con una paciencia que yo no tengo y que él necesita. Yo voy 3 veces por semana, a veces más. Algunas tardes me reconoce con claridad y hablamos de cosas pequeñas, el barrio, el tiempo, un partido que vio en televisión. Otras tardes me llama por el nombre de mi madre y yo no lo corrijo, porque en esos momentos ser mi madre es suficiente. El patrimonio está intacto. Los apartamentos siguen alquilados. El edificio de Pocitos produce los ingresos que siempre produjo. Los $147,000 de alquileres restituidos están en una cuenta que administro como curadora y que se usa para sus cuidados. No sé qué habría pasado si aquella tarde en el patio, con Nora en el gimnasio y mi abuelo con ese intervalo lúcido que podría haber durado 10 minutos o 30, yo no hubiera escuchado lo que me dijo. Si me hubiera quedado callada o hubiera decidido que era demasiado complicado o que no era mi lugar. Lo pienso a veces. No como culpa, sino como la forma que tiene la vida de recordarte que hay momentos que son la diferencia entre lo que pasa y lo que podría haber pasado.
Mi abuelo firmó papeles que no entendía porque alguien decidió que su confusión era una puerta abierta en lugar de una persona que necesitaba protección. Esa decisión tuvo consecuencias. Para Nora, para Ferrer, para NRA Inversiones y para Gustavo Alcántara, que terminó disolviendo las sociedades uruguayas antes de que el proceso judicial llegara a involucrarlo directamente. Y para mí tuvo esta consecuencia, que ahora soy la persona que lleva los papeles a la notaría de Imperiale, que revisa los contratos antes de que se firmen, que está presente en las reuniones que importan. No porque disfrute de ello, sino porque aprendí, de la manera más concreta posible, que la ausencia de alguien que cuida no es neutral. La ausencia es también una decisión, y tiene resultados. Hay una cosa más que quiero contar, porque esta historia no estaría completa sin ella. 3 meses después de que todo terminara, encontré en el cajón del escritorio de mi abuelo una carta que no estaba dirigida a nadie. Estaba escrita a mano, con la letra cada vez menos firme que había tenido en los últimos años, y era de una extensión que me indicó que la había escrito en uno de sus días buenos, cuando todavía podía sostener un pensamiento durante el tiempo necesario para completarlo. Decía, entre otras cosas, esto. A veces sé que algo no está bien pero no encuentro las palabras para decirlo. Eso es lo más difícil. No perder la memoria. Perder las palabras para lo que todavía sientes. No sé cuándo le escribió. No sé si le escribió pensando en Nora, en los documentos, en mi madre, o en ninguna de esas cosas. El Alzheimer no organiza sus momentos de claridad en función de lo que necesitamos escuchar. Pero la guardé. Está en el cajón de mi escritorio ahora. La leo de vez en cuando, no por lo que dice sobre lo que pasó, sino porque me recuerda que hay personas que sienten cosas que ya no pueden defender solas. Y que a veces la única forma de protegerlas es prestar atención cuando todavía tienen palabras.